Hola a todos, en el día de hoy vamos a trabajar el primer caso de factorización, ¿sí? En este caso, el factor común. Eh, Debemos tener en cuenta de que primeramente la factorización eh, de un polinomio, pues significa descomponer los factores, significa descomponer el polinomio en sus factores primos, eh, si son polinomios diferentes a él. De igual manera, cuando hablamos del factor común, toca tener en cuenta que en cuanto a la factorización, debemos tener en cuenta tanto la parte numérica como la parte literal. ¿Sí? Y en este proceso, pues, identificamos la parte de lo que tiene que ver con el factor común. La factorización de un polinomio, en este caso, pues corresponde a tomar tanta la parte que es común en la parte numérica como en la parte literal. El factor común se relaciona mucho con la propiedad distributiva, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos, digamos que tenemos n, y ese n está multiplicando a x más y. Digamos que tenemos eso. ¿Qué nos indica aquí? Aquí tenemos una multiplicación. Entonces, al aplicar la propiedad distributiva, entonces el n va a multiplicarse con la x y a multiplicarse con la y. ¿Y qué nos quedaría? Entonces tendríamos nx más ny. Y hemos aplicado hoy la propiedad distributiva. Entonces, pero cuando aplicamos entonces nosotros al inverso esta operación, ¿sí? Entonces digamos que tenemos nx más y al contrario, más ny. Entonces, aplicamos también la parte inversa. Recuerden que la matemática, en cuanto a la matemática, trabajamos bien las operaciones pueden, así como van, pueden regresar. La matemática es regresiva. Entonces, si nosotros al aplicar la propiedad distributiva llegamos a esta parte, entonces nosotros aquí podemos aplicar también el mismo proceso para llegar a una simplificación de este tipo. Entonces, ¿cuál es el término común? Aquí tenemos que el término común viene siendo la n de la operación. ¿Sí? Note que ambas tienen el mismo exponente. Entonces, al tener ambas el mismo exponente, pues quiere decir que ellas representan el factor común. Entonces, va a ser el término que representa mi común. ¿Y qué me quedaría dentro de la operación? O sea, ya lo hemos visto al principio, nos quedaría simplemente x más y. Esto en cuanto hablamos en cuanto al factor común. Entonces, vamos a hacer una serie de ejemplos entonces donde podamos aplicar el factor común. ¿Sí? Como primera medida, pues vamos a colocar ejemplo 1. Vamos a empezar con algo sencillo, algo corto. Digamos que tenemos 3x más 12. 3x más 12. Bueno, cuando vamos a resolver el factor común dice que tenemos que tener en cuenta tanto la parte numérica como la parte literal. En este caso noten ustedes que la parte literal solo tenemos una sola x, es decir, no se repite en ambos términos. Entonces ya por la parte literal no tenemos un factor común. Entonces nos tenemos que enfocar en la parte numérica. Entonces si nosotros nos enfocamos en la parte numérica, podemos resolverlo hallando los divisores de ambos números o aplicando el MCD. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, el 3 es divisible entre 3 y el 12 también es divisible entre 3. Entonces, como ambos son divisibles entre 3, nosotros podríamos decir de manera directa que el factor común de ellos viene siendo el 3. Ahora, si aplicamos el MCD de esa operación, entonces, ¿qué obtendríamos? Obtendríamos lo siguiente. Tenemos 3 y tenemos 12. Al aplicar el MCD tenemos que tener en cuenta que debemos dividirlos entre el mismo factor. ¿Sí? Aquí es lo contrario que el MCM. Entonces tenemos, como ambos tienen tercera de 3 sería 1 y tercera de 12 sería 4. Noten ustedes que ya no puedo seguirlo simplificando porque ya aquí lo reduje a su mínima expresión y aquí tengo un número que tiene mitad. Entonces, el MCD de esta operación sería el 3. Igual a 3. Entonces, ese va a ser mi factor común. Este término numérico va a ser mi factor común.
sea que esto va a ser igual a 3. Recuerden que la parte literal no tuvo un término común. ¿Qué me va a quedar dentro del paréntesis en cuanto a la parte numérica? Miren, estos son los valores que me van a quedar dentro del paréntesis. 1 y 4. Pero el primer término, ¿sí? Corresponde a 1, resulta que tiene una X al lado. Entonces aquí iría la X. 1 por X sigue siendo X. Más, ¿sí? ¿Cuál me haría falta? Donde iba el 12, entonces va a quedar ahora el 4. ¿Cómo verifico yo si lo que hice está bueno? Sencillo, como la matemática es regresiva, entonces yo puedo multiplicar esto y me debe dar el mismo resultado. ¿Cuánto da 3 por X? 3X. ¿Cuánto da 3 por 4? 12. Entonces, ahí nos hemos podido dar cuenta pues, que el proceso pues, está bien resuelto, está bien realizado. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Digamos que tenemos 8x al cuadrado. Vamos a colocar ejemplo 2. Tenemos 8x al cuadrado menos 12xy. Menos 12xy. ¿Sí? Empecemos con cosas sencillas. Entonces, debemos mirar tanto la parte numérica como la parte literal del ejercicio. Entonces, identificando entonces nosotros la parte, vayamos a primero la parte numérica. ¿Sí? Les recomiendo que empecemos por ahí. Entonces tenemos 8 y tenemos 12. ¿Sí? Podemos hacerlo buscando los divisores de 8 y de 12. ¿Cuál es? El 8 es divisible entre 2. ¿Sí? Y el 12 también es divisible entre 2. Pero resulta que nosotros tenemos que tener en cuenta que debemos sacarle hasta dejarlo reducido lo más posible. Entonces, aplica más hacerle el MCD de 8 y de 12. Y aquí sí nos va a permitir ver su reducción totalmente. Ambos tienen mitad, ya lo habíamos dicho. Mitad de 8 sería 4. Y mitad de 12 sería 6. Si lo hubiéramos aplicado aquí simplemente divisor, entonces nos tocaba hacer dos procesos ahí mismo. Y entonces muchas veces he tenido el caso que muchas veces colocan como ya el factor común, como que el factor común es 2 y que la parte interna queda siendo 4 y 6. Recuerden, factorizar es reducir la expresión a su mínima expresión, reducirlo por completo. Entonces aquí todavía podemos simplificar todavía en sus factores primos. Ambos tienen mitad, mitad de 4, 2 y mitad de 6, 3. Y aquí no puedo simplificar más porque aunque este tiene mitad, este tiene tercera. Entonces ya me queda hasta ahí. Luego, el MCD de esa operación es igual a 4. Listo, quiere decir que en la parte numérica de este ejercicio mi factor común es 4. Ahora me voy a la parte literal. En la parte literal solo hay dos letras que son comunes y son las X. ¿Cómo sé yo para sacar el factor común de las X si tengo una X al cuadrado y tengo X? Pues lo que debo tener en cuenta en este caso es tomar la que tenga menor exponente. ¿Sí? Me voy a la que tenga menor exponente. Entonces, en este caso, la que tiene menor exponente sería la X. Entonces, yo esa que tiene menor exponente entre las dos X, ¿sí? Miren que tengo X al cuadrado y tengo X, va a ser mi factor común. Entonces, aquí quedaría X. Y ahora sí, ¿qué me queda dentro del paréntesis? En la parte numérica, miren los resultados. Estos son los resultados que me quedan en la parte interna. Aquí me quedaría 2. Verifiquemos. 4 por 2, 8. Y ahora, aquí tengo X al cuadrado, pero yo saqué una X. Recuerden que aplicamos también la propiedad de las potencias. Multiplicación de potencias de igual base. Se coloca la misma base y se suman los exponentes. O podemos dividir X al cuadrado entre X. División de potencias de igual base. Se coloca la misma base, se restan los exponentes. X al cuadrado menos X sería simplemente X. Y si usted multiplica X por X, le da X al cuadrado. Y eso menos, ¿qué me queda del otro lado? Me queda un 3, mírenlo aquí.
Entonces, ese 3 va a ir aquí en esta parte de la expresión. Y aquí, como tenía X, simplemente ya yo la saqué de la expresión, yo no la puedo volver a reescribir, porque si la reescribo me quedaría X al cuadrado. Entonces, aquí la única variable que me hace falta es la Y, porque la Y no tuvo factor común. And this is the answer. Esto en cuanto a la factorización de este tipo. Entonces, vamos a hacer otros ejemplos. Bien, tenemos este otro ejemplo. 18n al cuadrado más 27n. Entonces, aplicando el mismo proceso, pues apliquemos el MCD de 18. O sea, tomemos primero la parte numérica y 27. Entonces, ambos números, ¿sí?, son divisibles entre 3. A ambos tienen tercera. Tercera de 18, 6. Y tercera de 27, 9. ¿Sí? Porque 6 por 3, 18 y 9 por 3, 27. Nuevamente, ambos tienen tercera. Tercera de 6, 2. Y tercera de 9, 3. Entonces, noten ustedes que ya a partir de aquí no los puedo simplificar más. Estos vendrían siendo la parte que me va a quedar dentro del paréntesis en la operación. Y multiplicar 3 por 3, eso me da el MCD, que sería 9. El MC de esta operación sería 9. Entonces vamos aquí a darle solución. Ya yo sé que el factor común en la parte numérica es 9. Listo, me voy a la parte literal. Recuerden que en la parte literal tengo en cuenta tomar la variable con menor exponente de las que son comunes. Por ejemplo, n y n son comunes, solo que tienen exponentes diferentes. Tomo la que tenga menor exponente. En este caso, n a la 1. Sería n. Luego, ¿qué me queda en la parte interna? La parte numérica, mírenla acá, me queda 2 y me queda 3. 2 más 3. Pero falta una variable, resulta que aquí estaba n al cuadrado. Quiere decir que si yo divido n al cuadrado entre n, eso me da n. ¿Sí? Vamos a verificar si todo está bien. 9 por 2, 18. N por n, n al cuadrado. Más 9 por 3, 27, n. Entonces, ya eso nos indica que el ejercicio, pues, está bien resuelto. Hagamos otro ejemplo. En este otro ejemplo tenemos 90x a la 4, y a la 3z, menos 24x a la 2, y a la 3. Entonces, nos vamos nuevamente a la parte numérica. Entonces, tomamos, vamos a sacar el MCD de 90 y de 24. Bueno, en este caso ambos tienen mitad. Mitad de 90, 45. Mitad de 24, 12. Ahora note usted que tanto el 45 como el 12 son divisibles entre 3. Tercera de 45, 15. Y tercera de 12, 4. El 4 tiene mitad, el 15 tiene quinta y tiene tercera, ya no lo puedo simplificar más. O sea que estos son los valores que me van a quedar dentro del paréntesis en cuanto a la parte numérica. ¿Sí? Entonces, el MCD de esta operación, ¿cuál va a ser? Vamos a colocarlo aquí, MCD va a ser igual ¿a quién? Multiplicamos 2 por 3, eso da 6. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Ya sabemos que en la parte numérica el factor común es 6. Me voy a la parte literal. Voy revisando variable por variable, letra por letra. Empecemos en el orden en el que están. Empecemos por las X. Tengo X elevado a la 4 y tengo X elevado a la 2. Tomo la que tenga menor exponente. Entre las dos, ¿cuál es la que tiene menor exponente? X al cuadrado. O sea que ese va a ser mi factor común. X al cuadrado en cuanto a las X. Ahora me voy a las Y. Tengo y a la 3 y tengo y a la 3. Como ambas están elevados a la 3, entonces yo simplemente tomo la misma variable, y a la 3.
como si la sacara todas 2. Y por último, la z. Resulta que la z no tiene un término común, entonces no tiene factor común. Entonces ya este sería mi factor común. Ahora, ¿qué debo de hacer? Agrego la parte numérica, que aquí sería 15. Voy verificando. 6 por 15, 90. Aquí tengo x al cuadrado. ¿Cuánto me falta para que llegue a x a la 4? Me falta x a la 2. X a la 2 por x a la 2, x a la 4. Luego, y a la 3. No puedo agregar aquí ni y a la 3, porque a veces cometen el error que agregan una y. No, porque ya tengo aquí todo completo. Y a la 3 y y a la 3. Si yo multiplico 6x al cuadrado y a la 3 por 15x al cuadrado, eso completico me va a dar 90x a la 4 y a la 3, z. La z no la tengo aquí afuera, entonces me toca agregarla. Esa sí la tengo que agregar aquí adentro de la operación. Y eso menos. ¿Menos quién? Menos 4. Multiplico 6 por 4, da 24. Tengo x al cuadrado aquí afuera. Aquí también está x al cuadrado, entonces no tengo que agregarlo. Y tengo ya la 3, y aquí también tengo ya la 3, no tengo que agregarlo. Entonces ya la solución de este ejercicio sería esta. And this is the answer. Y ese sería el proceso en cuanto a ese tipo de operación. Vamos a hacer otros ejemplos que nos ayudan a comprender mejor la temática. En este otro ejemplo tenemos menos 9w a la 4 más 25w a la 3y más 45w. Entonces, verificando la parte numérica, tenemos menos 9, 25 y 45. El 9 es divisible entre 3, pero el 25 solo es divisible entre 5. ¿Sí? No tiene tercera, ni el 9 tiene quinta, ni el 25 tiene tercera. El 45 sí es divisible entre 5 y entre 3, pero noten ustedes que no hay un término común entre los 3 números. Como no hay un término común en los 3 números, entonces no hay factor común en la parte numérica. Entonces me voy directamente a las variables. Y vamos a colocar aquí el igual. Entonces, las variables tengo w a la 4, w a la 3 y w. O sea, ya en las w tengo un factor que es común, las w. Las y solo se repiten en 2 términos, no se repiten en uno. Con que haga falta en uno, ya no tiene factor común en la operación. Entonces, la única que tiene factor común es la w. Tomo la de menor exponente, que sería la que esté elevado a la 1. ¿Y qué me quedaría dentro del paréntesis? Me quedaría menos 9, le reduzco un exponente, entonces sería w a la 3 más 25, w a la 2, y más 45, y. Noten ustedes que el único término común fue la w. Y esta sería la respuesta de esta operación. Hagamos uno más. Ahora tenemos menos 4/18 a al cuadrado b más 2/27 a al cuadrado b al cuadrado c. Entonces ustedes dirán, no, en la parte sacar factor común en fracciones debe ser más complicado. Pues no, no es más complicado. Simplemente hay que tener en cuenta tanto los numeradores como los denominadores. ¿Sí? Entonces, recuerden que el factor común se me va a convertir en un producto cuando yo saco el factor común. Entonces yo debo tener en cuenta esa parte. Entonces, vamos a resolver esta operación. En cuanto a la parte de los numeradores, vamos a resolver primero la parte literal. ¿Sí? El factor común entre el 4 y el 2, si nosotros le buscamos su MCD entre 4 y 2, el MCD de ellos, ¿cuál va a ser? Va a ser 2, porque mitad de 2, mitad de 4, 2 y mitad de 2, 1. Ese va a ser el MCD de ellos, el 2. O sea que el factor común en la parte de arriba sería 2. ¿Sí? El signo, pues los dejamos quieto ahí. Vamos a dejarlo quietecito. También podemos sacarle factor común a los signos. Si yo saco, por ejemplo, factor común menos, entonces todo lo que está dentro me va a cambiar de signo. Eso lo podríamos hacer. Entonces, ya sé que en la parte del numerador es 2. Vamos ahora a la parte del denominador. Tenemos 18
y tenemos 27. ¿Sí? Entonces, vamos aquí, ambos tienen tercera, tercera de 18, 6, de 27, 9, nuevamente tienen tercera, tercera de 6, 2 y de 9, 3. Entonces, al multiplicar estos dos valores, el MCD va a ser igual a 9. Entonces, vamos a sacar factor común también en el signo, para que en la parte de adentro, pues, cambie el orden de los signos. Entonces, yo saco factor común menos, para que esta primera parte no me quede negativa, yo diría menos. Entonces, ya sé que en la parte del numerador va a ser 2. Y en el denominador voy a tener 9. Ahora me voy a la parte literal. Entonces, primero, noten ustedes que tengo la letra A se repite y ambas tienen exponente al cuadrado, entonces quedaría factor común al cuadrado, porque se saca la de menor exponente, pero en este caso ambos tienen el mismo exponente. En las B, tengo una que tiene menor exponente, que es la B que está solita. La C no se repite, así que la C la dejo quietecita allá adentro. Entonces, como saqué el signo menos, esta primera operación me va a quedar positiva. Entonces, ¿qué iría entonces en la parte de adentro? ¿Sí? Estos valores. Estos son los que van a ir en la parte. Pero entonces empezamos con el primero. Aquí iría 2. ¿Sobre quién? Sobre, aquí teníamos, miren, al sacarle 9 por 2, ¿cuánto daba? 18. Entonces, si usted multiplica 2 por 2, 4, y 9 por 2, 18. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos esa parte. Variables, no tiene variables, ¿sí? Porque aquí de afuera saqué todo, toda esta parte quedó en la parte de afuera ya, es el factor común. Y eso más, bueno, ya no sería más, porque le saqué también factor común al signo. Entonces aquí este cambiaría, mientras este cambió a positivo, este cambia a negativo. Entonces sería menos. En la parte del numerador, ¿qué me quedaría? Un 1, porque 2 por 1, 2 por 1, 2. ¿Sobre quién? ¿Sí? El otro valor que me hace falta, que sería el 3. Velo aquí donde está. Sobre 3. Y 9 por 3 da 27. ¿Qué me queda en la parte de adentro? Ah, aquí tengo a la 2, a la 2. O sea que ya aquí no tengo para qué agregar a la 2. Aquí tengo B, pero aquí tengo B al cuadrado. Me falta una B. B por B, B al cuadrado. Y la letra C que no tuvo factor común. Aquí inclusive yo pude haber simplificado esto al principio. ¿Sí? Lo pude haber simplificado mitad de 4, 2 y mitad de 18, 9. Inmediatamente pues me hubiera sido más fácil para resolver el ejercicio. Aquí entonces si yo simplifico 2 entre 2, eso me da 1. ¿Sí? Que sería, hubiese sido lo mismo haberlo simplificado al principio. Lo hubiese sacado todo. Entonces vamos a darle esa última parte ahí. Entonces ya el resultado final sería 2 novenos al cuadrado B, perdón, menos 2 novenos al cuadrado B, que multiplicado por 1 menos 1/3 BC. And this is the answer. Bueno, esperamos hayan entendido las explicaciones en cuanto al primer caso de factorización, el factor común. No olviden suscribirse, darle like, compartir y dejarnos sus comentarios para saber qué les parecieron cada una de las explicaciones. Dios los bendiga.